España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enlace Iberoamericano, el programa que conecta corazones de Mercosur y Prensa Mercosur y de Radio Mercosur, y no solo hoy va a conectar esos sentimientos, esas culturas, esas civilizaciones enormes que nos unen, iberoamericanos, sino que va a conectar hoy esos motores también iberoamericanos. Sí, esos motores que el alma también tiene motores. Pues bueno, vamos a hablar hoy sobre todo de los de 4 ruedas. De nuestra gran comunidad iberófona vamos a acelerar, a apretar, el volante, a quitarnos y ponernos los cascos, tanto para escuchar como para conducir, y mirar de frente a una pasión que atravesó y atraviesa generaciones, que atraviesa nuestras fronteras, que atraviesa cilindradas, tengo entendido. Y hoy tenemos a un magnífico conductor, o vamos a recorrer sobre el automovilismo de la mano y de la conducción sensible, amable y siempre de corazón de don Aladino, el pibe, vos sabés, Aladino Martínez, el pibe. Y ya veremos qué historia más agradable para nuestra audiencia. Pues Aladino integra y comprende la elegancia legendaria de la conducción de Fangio, y también está cercano al arte técnico y de garra de Fernando Alonso. Él conoció a todo esto y tiene casi trato familiar con lo que estamos hablando. El coraje extremo de Carlos Sainz y su hijo, y la historia del motor la lleva en la sangre, su sangre latina, española y argentina, argentina llamémosle, o en cualquier caso de esta pasión criolla, y la picardía también del buen conductor, para recorrer este circuito, repito, de emociones, de historias y de rugidos, de octanaje emocional, que espero que nuestro director ponga en nuestro podcast, ese gran rugido de los motores alegres, de los automovilismos y latinos. Pues nos acompaña este invitado de primera línea, a mi entender, conocedor como pocos y como muchos del mundo del deporte, que abrazó como piloto, como presidente de la Federación Automovilística y como organizador de una subida internacional, la única que está así considerada en Europa. Él hablará, porque conoce en detalle, cosa que yo quiero aprender de él, este mundo del motor, que no deja de ser un mundo de identidad de nuestros países, a través de la competición automovilística, que dio lugar a grandes avances tecnológicos y a grandes hitos y mitos latinos, que repito, nos explicará. Vamos a recorrer, pónganse cómodos y arranquen con nosotros, que ya estamos con el semáforo en verde. Por lo tanto, estimado Aladino Martínez, vamos contra reloj. Quería decirle, querido Aladino el pibe, querido amigo, que
¿Cómo fue esto de que le llamaran el pibe después de venir a España de una zona preciosa de Argentina? ¿Puede contarnos usted de dónde es su nascencia y luego ese conocido el pibe aquí ya de adolescente? ¿Puede contarnos este pequeño recorrido por lo que usted abrazó estos dos maravillosos países? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos los radio oyentes, buenas tardes a todos los iberoamericanos que hoy estamos en línea y en contacto con este sistema moderno que es fantástico para unir los países y el mundo, ¿no?, entre nosotros. Yo marché de 4 años, cuando la época de la posguerra aquí en España, marché para ese país tan hermoso que es Argentina, y ahí me he criado hasta los 21 años prácticamente. He retornado a España a hacer el servicio militar y aquí he tenido la suerte de casarme con una mujer que ha fallecido hace 2 años, tristemente, y aquí me he dedicado, bueno, yo ya en Argentina, yo hacía mis pinitos robándole el coche a mi padre con los 12 y 14 años, era un adulto con 12 años conduciendo coches y tenía la sangre de gasolina permanente, es decir, que me gustaban tanto los coches que bueno, que era un peligro, no era un peligro en carretera porque nunca me atreví a hacerlo tanto de pocos años, pero sí tenía, en Argentina fue donde cogí, digamos, el gusto al automovilismo. Comentábamos que conociste desde estos años, desde los 4 a los 17 años, Rosario, sin duda situado en Argentina, en la provincia de Santa Fe. ¿Puedes comentarnos tus recuerdos de Rosarino, me parece que son, ¿no? Los que así o en cualquier caso la toponimia de Rosario, que es situada un poquito como al noroeste de Buenos Aires, o sea, está bastante muy bien situada. ¿Sabes algo? ¿Te recuerdas de estos tiempos ahí en Rosario, en Argentina? Sí, por supuesto. La prueba está que yo voy todos los años, voy a Argentina, tengo una panda de amigos, donde ellos son todos muy empresarios. Uno tiene la compañía Hoteles Solans, que la tiene por Buenos Aires, Rosario, Córdoba y por muchas partes de Argentina. Tengo amigos como Sergio, una empresa que se llama Gina Ferrari, que es la que realmente ha estado conmigo almorzando ayer, retornando para Buenos Aires. Lito, bueno, Manolo Suárez, que trabajé con su padre Vitalino, que vendíamos zapatos por toda la provincia de Santa Fe. Bueno, nada, así me inicié en mi vida, estudiando. Estuve en un colegio de granja, de hogar granja, que se llama. Lo pasé muy mal, por supuesto. Estuve ahí con mi hermano y después fuimos estudiando algo. No estudiamos grandes carreras, pero sí hemos conocido lo que es la vida permanente, es decir, el conocimiento a las personas, ¿no? Lo mío ha sido más la venta, el contacto con el mundo, y ya me ha gustado siempre, y de hecho me he convertido en vendedor de grandes empresas de Italia, de Maranello, donde está la fábrica Marashi, Cerámica Marazzi. Fui un representante de esa fábrica y bueno, y así empecé. Después empecé en el mundo del motor, corriendo rallies por España. Y así Oye, perdóname, esa pasión, ¿cuál fue el motor de que te sumaras a ese mundo del motor? Yo sé que tienes una vida, pues tremendamente singular. Soy amigo tuyo desde que soy casi un crío. Tienes algunos añitos más, no muchos más que yo, pero quería comentarte que yo te conozco desde niño y que te admiro muchísimo y siempre has sido cariñosísimo y afable eres realmente un personaje muy popular aquí en el norte de España y más sitios. ¿Cuál fue esa? ¿Por qué? Porque sí, de pequeño usabas esos coches y tal, pero ¿qué te motivó a ti porque fuiste, fíjate tú, señores oyentes, fijaros, que 20 años piloto? ¿Cómo te entró esa pasión y cómo fue ese inicio el motor de tu gusto por los motores? Mira, Javier, ayer en Buenos Aires, iba a decir, ayer en Madrid lo comentábamos con varios aficionados al mundo del motor, ¿no?
Y se comentaba que en la época mía era la época de los señoritos. Los señoritos significa, no malo entendido, por supuesto, señoritos eran los que realmente, los hijos de los que tenían poder adquisitivo para poder participar en coches. Yo he sido una cosa excepcional, muy distinta a los demás, porque yo tenía, fama no, soy vendedor, he utilizado la venta para poder buscar patrocinadores para mi coche, y mi coche iba empapelado con muchísimas empresas que de ahí podía yo participar en rallies a nivel nacional, ¿no? Quiere decir con esto que yo en aquella época con un 600, que no andaba ni para atrás, ni yo, ni el coche. Continué con un 5000, que tampoco andaba ni para atrás ni para adelante. Después compré un R8 TS a una empresa que se llamaba Bundio Gascón, que con lo cual me ayudaba económicamente para continuar en el mundo del motor. Yo he participado varios rallies, varias subidas, y con ese coche, te estoy hablando del año 68, 69, 70 y 71, con un R8 TS tuve el placer de ganar algunos rallies en aquella época. Con lo cual yo estaba inmensamente feliz porque yo luchaba contra gente de poderío, con Porsches, con coches Alfa Romeos, de todo tipo, ¿no?, de coches. Con lo cual fue una época muy bonita. Digamos que he gastado el poco dinero que tenía en ese momento, yo lo gastaba con los coches, porque era una pasión, pidiendo créditos para salir adelante y entrampiándome permanentemente hasta que compré un R8 Gordini, que es un coche francés con motor de Amadeo Gordini de Montecarlo, que es no me acuerdo ahora mismo, ya me acordaré. Al lado de Mónaco está Amadeo Gordini. Ya falleció él. Era un motor de unos 126 caballos, que en aquella época era un coche potente para los años que era, ¿no? Y tuve la suerte de poder ganar muchas pruebas, muchas subidas, y ha sido un coche que había que llevarlo permanentemente de lado. No es un coche como después he tenido los Alpines, que he tenido 3 Alpines, 1440, el 1600 y el Alpine 1800 oficial. Estamos hablando ya coches que rondando casi los 200 caballos, y ya eran un respeto por los coches, ¿no? Fue una época muy, muy bonita. Después tuve el SEA, que le llamaban, cuando el amigo Antonio Zanini, buen amigo mío, y Salvador Cañellas corrieron el Mundial de Rallys y quedaron campeones de Europa, y corrían el Mundial también con el SEA 2000, que era el coche que en aquella época, preparado por grandes preparadores como Alejandro Burgueño, que era un preparador de Madrid, lográbamos andábamos casi con los 200 caballos. Yo tuve la suerte de ganar el Príncipe de Asturias, el rally, participé en varios rallies, he ganado también otro rally en la costa Blanca, que es en Benicàssim, al lado de Valencia, al lado de Castellón, y he participado por muchos sitios. Después tuve la suerte de participar con un coche, el 131 Abarth, que fue oficial de Fiat y de Seat, un coche italiano que era una verdadera joya, y era un coche de 200 caballos puros, y que era un coche que tenía una estabilidad algo extraordinaria. No era un coche de subir vueltas, llegaba a las 6.500 y a partir de ahí ya moría el motor. Pero tenía una cosa muy importante que la gente le da poca importancia. Tiene unos bajos. ¿Qué significa en el argot automovilístico bajos? Que tiene las revoluciones, empieza de muy bajo hacia arriba y tiene una potencia de muy poquito hasta 6.500 y sube con una rapidez impresionante, con la cual en las curvas muy lentas te permite tener marchas lentas y tener una salida imponente de este coche. Después tuve Alpines, que fueron otra maravilla,
y me han dado pues verdaderas alegrías. Pero bueno, tuve el 131 Abarth, tuve un Alfa Romeo, bueno, estuve de todo, Javier. Corrí con todos y participé en muchos rallies del Campeonato de España, en Vigo, en Madrid, en muchos sitios. Oye, 20 años de piloto más lo que tú hacías con el coche de tu padre en Rosario. Me imagino que además del coche, que luego volveremos a retomar todo esto, porque tú eres más bien un corredor de rallies y de rallies de tal, yo quería decir a nuestra audiencia que yo, como yo, soy un poco ignorante de este mundo automovilístico, porque, bueno, es muy especialista, pero por otro lado queremos divulgar esto que nos unen, porque curiosamente, estimados oyentes, la palabra rally, traducida, sinceramente, la palabra rally significa reunión, ¿no es así? En inglés sería como, traducido al español, me imagino que sería esa reunión que había inicialmente, o ese encuentro que había de coches, y entonces se le llamaba rally, que ya se ha hispanizado, pero rally, estamos de acuerdo que significa un encuentro, reunión en inglés, ¿verdad? Entonces, correcto, Javier, correcto. Pues aquí estamos en este rally, encuentro, reunión iberoamericana, enlace iberoamericano. Por eso creo que tú eres un gran, un conversador y un hombre que siempre es maravilloso reencontrarme contigo. Estos 20 años de piloto, me imagino que esto que decía yo de ignorantes, ¿qué labor tiene ese copiloto que siempre está diciéndole cosas raras al piloto? 4 para arriba, que no sé qué, que bueno la pera. ¿Y cuántos copilotos? ¿Puedes hacer una historia de tus copilotos, con perdón? Sí, hombre, sí, cómo no. Es un placer poder comentártelo. Mira, hasta hace muy poquito, el sábado pasado, más concretamente, mi copiloto, Marcelo Carbone, más conocido mundialmente, porque Marcelo Carbone ha estado, casi 10 o 12 años retransmitiendo para una empresa de radio, que Onda Cero, que estaba para el Mundial de Rallys, y viajó todo el mundo, conoció todos los grandes pilotos, un gran personaje, un gran amigo mío, y después tuvo casi otros 10 o 12 años, no estoy muy seguro, y siguiendo el Mundial de Motos, con lo cual es un personaje que conoce muy bien el mundo del motor, el mundo de motos y el mundo de los rallies, ¿no? Aladino, que no se nos olvide, porque creo que merece la pena nuestra audiencia paraguaya, que hablando del Mundial de Rallies y de Marcelo Carbone, que tú señalabas, pero luego seguimos con los copilotos, solo que este año parece ser, y ya está consolidándose de tal, el Mundial de Rally creo yo, que soy un desconocedor. En Paraguay. Sí, que muy interesante, sí. ¿no? Sí, muy interesante, porque verás por qué, Javier. Paraguay, Asunción, que he estado el año pasado, he visto una subida del país enormemente. He visto una inversión de muchos argentinos en Paraguay. He visto muchos edificios, torres altas. He visto centros comerciales. Estoy hablándote de Asunción, por supuesto. Y he visto que hay un progreso enorme en Asunción, cosa que me alegra muchísimo, porque Paraguay se lo merece, es un gran país, su gente muy fantástica, he estado con muchos de ellos hablando y me han parecido todos unas grandísimas y cultas personas, entendidos en el mundo del motor y entendido en el mundo laboral también, por supuesto. Paraguay va a surgir como ha surgido Uruguay, como ha surgido Punta del Este, que se está construyendo inmensamente muchos grandes edificios. La empresa Tran está haciendo una torre, va a comenzar con otra torre de viviendas, etcétera. Y bueno, quiero decirte que en Uruguay también tiene mucha afición. Y bueno, en Argentina, bueno, no te voy a decir nada, la afición que actualmente tienen los coches. Argentina es un país inmensamente. Puedo decirte que yo tuve la gran suerte de estar el año pasado en la Fórmula 1 en Sao Paulo, y te puedo garantizar que la afición que teníamos, yo fui invitado por FIA para estar en el circuito de Sao Paulo, y te puedo decir que te puedo comentar que habría aproximadamente pues un 30 o un 40% de los aficionados eran argentinos, porque seguían a Colapinto. O sea, es impresionante
el arrastre que tiene y las ganas que tiene Argentina de seguir un ídolo como fue Messi, como fue Maradona y como es Colapinto ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que el hombre no destaca, porque yo creo, mi opinión particular, es un chico muy joven todavía y la presión de su público le puede también. Lo he visto y lo he comprobado muy de cerca en el circuito de Sao Paulo. Pero bueno, estas son cosas que él está ahora en el equipo Renault, yo creo en Alpine, y creo que es un gran piloto y tiene muchas cualidades. Pero lo que no podemos olvidar, que los que están en Fórmula 1, que son 22 grandes pilotos, son todos fabulosos. Es que el tener un poco o una mejoría pequeña en su coche, pues significa centésimas, ya no son segundos, porque sería una barbaridad. Con lo cual se juega mucho en la Fórmula 1 las centésimas por cada vuelta que puede dar un coche a la vuelta de un circuito o lo que sea. Es muy difícil destacar en Fórmula 1 y muy difícil el preparar un Fórmula 1, prepararlo para estar en primera línea. Se hay que gastar mucho dinero, se tiene que gastar muchos millones para tener un coche preparado para ser un mundial de rallies y claro, y tener todo eso, primero tienes que demostrar tu cualidad como gran piloto, como así lo demostró Fernando Alonso, cuando yo tuve la suerte desde los 7 años de estar y convivir con él, ¿no? Que eso fue lo mejor que me ha pasado a mí cuando fui yo presidente, ¿no? Es así la realidad, Javier. Oye, y que tú que has tocado casi todos los palos del mundo del automovilismo, por no decirlos todos, no solo como piloto, repito, sino como presidente de la federación y también ahora como gran organizador de esa gran prueba internacional de rallies, yo creo que te vinculo más a los rallies. Entonces yo querría que tú, que tienes estuvimos hablando de Argentina, para que nuestra audiencia, para estructurar el programa, luego pasaremos a las preguntas y comentarios de nuestros corresponsales. Querría decirte, claro, tú además has conocido figuras en Argentina como los hijos y el mundo de Fangio, aquí en España el mundo muy cercano y que estuviste mucho tiempo con Fernando Alonso, también vinculado con los rallies a Carlos Sainz, o sea, monstruos, genios del automovilismo y entonces vamos a hablar un poquito de estos ya para pasarle las preguntas y luego seguir con el programa. Bueno. De este mundo de la familia de Fangio, de Alonso, de grandes y algunos otros que me estaré olvidando, pues que describas un poquito toda esta vinculación tuya con estas grandes personalidades del automovilismo y cuáles eran sus fortalezas. Eran unos hombres equilibrados, con coraje, técnicos, un poco que comparemos o no, que sepamos, los que no somos expertos en este mundo, que de tu mano podamos ver cómo describías tú a Fangio, a Fernando Alonso, a Carlos Sainz y estos grandes, ¿no? Bien. Te cuento, yo en febrero de este año he estado en el circuito, el circuito que tiene Balcarce, bueno, es un circuito, y aparte tiene el museo de Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, lo que siempre fue, yo tuve la suerte de conocerlo en el Hotel Reconquista, cuando vino que nos hizo una visita. Él es un hombre afable en todos los aspectos, es muy inteligente en la pista y es una persona con una inteligencia de 1 a 10, para mí 10, porque era un hombre que en pista sabía dosificarse y él mismo lo decía. Él sabía dosificar muy bien la mecánica, sabía cuidar mucho por los neumáticos y era un hombre que cuando tenía que atacar, él sabía cuándo era el momento preciso. Eso es muy difícil, Javier, tenerlo todo en un gran piloto. Así conocí a sus hijos, a Oscar, que ha estado aquí en Asturias, y después yo fui a verlo Oscar vive en Mar del Plata. Yo conocí mucho a Rubén Fangio. Rubén Fangio es su hijo, otro de sus hijos, extraordinaria y maravillosa persona. Tuve la suerte de estar con él en Buenos Aires y tuve la suerte de compartir con él en Ushuaia, límite con Chile, por abajo del todo, en Tierra del Fuego,
donde fuimos a presentar la subida internacional al Fito, Campeonato de Europa, y he tenido la suerte de compartir con él y con su esposa, el compartir unos días en lo que es en Ushuaia. Con respecto a la persona de Fernando Alonso es un piloto terriblemente profesional. Ya de pequeños, a los 7 años, y me permito el lujo de poder decirlo, ya era un niño con ciertas cualidades increíbles. A los 7, 8, 9 años, en los circuitos urbanos que nosotros como federación, gracias también a su padre, que su padre fue el que lo apoyó en todo, el que lo ayudó en todo, y su padre dio todo por su hijo. Hizo un car que lo tiene en el museo, que yo ya visité el museo más de 10 veces. Hay un car hecho por su propio padre, que como anécdota, ese car se lo había hecho para su hermana Lorena. Y Lorena salió médico, por lo tanto no le gustaba el mundo del motor. Y entonces, forzosamente lo tuvo que usar Fernando de pequeñito, y Fernando demostró la gran valía que fue y lo que es hoy actualmente. Aladino, perdóname un segundito, vamos a hacer aquí porque sí. Tú también eres un gran experto en karts y a lo mejor nuestra audiencia, aunque percibe lo que es un kart como iniciación, digamos, a este mundo del automovilismo y del motor, ¿puedes explicarnos un poco? Porque tú también, además de rally, me comentaste que eras muy experto en el mundo de los karts, etcétera. ¿Puedes ver ese paso previo que puede suponer ese relanzamiento del motor que son los karts, o explicarnos a los que no conocemos mucho ese mundo, aunque sí he visitado el museo que queda cerquita de Fernando Alonso, este mundo de los karts solo, y luego seguimos con Fernando Alonso, ¿de acuerdo? Bien. El mundo del kart, digamos que hoy por hoy, a cualquier piloto de Fórmula 1, si le preguntáis, ellos dicen que se inician siempre, creo que en el 99% de los pilotos hoy de Fórmula 1 pasan por la escuela, se llama la escuela de karting, porque el karting le da en la pista, corren en pista, el kart es un cochecito pequeño con ruedas pequeñas, no es un coche de tiene unas revoluciones altísimas, pero se va muy rápido, depende qué tipo de car. Hay car pequeños para niños, se va ascendiendo hasta los 125, y hoy hay ya cambios semiautomáticos y todo. Ya hoy hay car que vuelan por la pista, ¿no? Fernando empezó, como todos los pilotos, repito, todos los grandes pilotos de Fórmula 1, el car es en un circuito que tiene aproximadamente 1,2 kilómetros, que es lo que se permite para ser un campeonato del mundo, y después hay pistas de 800 metros, de 600, de 1000, etcétera, etcétera. El car se inicia en la mayoría de todos los grandes pilotos, es una escuela muy importante a la hora de apoyar el car, a la hora de dirigirlo y a la hora de sentir un coche. El car es el más aproximado a un coche de rallies o de circuitos. Pienso que el car es la escuela ideal o idónea para los pilotos que hoy, o los niños que el día de mañana quieren ser grandes pilotos. Creo con toda honestidad que el car es el coche idóneo para hacer carreras, para iniciarse. Y ya os repito, el car lo habéis visto muchas veces, es un cochecito no, es un car, no se llama coche, es un car, y que no tiene muchos caballos, pero tiene unas revoluciones muy altas y tiene un reprise muy fuerte, y va muy bien para la gente que quiera comenzar. Mira, por ejemplo, yo tuve la suerte que José Luis Alonso, que es su padre de Fernando Alonso, tuve la suerte por parte de él de enseñarme el nuevo circuito indoor. Indoor es donde está dentro, está protegido por la lluvia, no está al exterior, porque en el Museo de Fernando Alonso hay el circuito exterior, que es una pasada de circuito, es muy bonito, un circuito que se ha hecho con todo el cariño, que su padre puso un gran empeño, y Fernando, por supuesto, también, y la gente que tiene alrededor de ellos.
han hecho un circuito para ser un mundial de rallies, que tiene una línea de 1.200 metros, con lo cual es un circuito extraordinario. Y ahora ha inaugurado hace muy poco un indoor, que es dentro de como se dice en Argentina, unas naves o unos galpones, ¿vale? Bueno, es una pasada. Yo diría a todas las personas que nos están escuchando que prueben el indoor que ha hecho Fernando, inversión propiamente de Fernando Alonso. Ha hecho creo que me dijo el padre, sobre los 5 millones de euros, que ha costado, una verdadera joya, porque no he visto circuitos de indoor tan impresionantes, tan moderno, con unas luces, súper maravillosos. Yo recomendaría a todos que lo fuerais a ver al museo, por supuesto, que es otra maravilla, los coches que hay dentro, de Senna, de todos. Si te voy a decir que es una maravilla ver el museo, el circuito que lo tiene de karting, que es otra maravilla, y después el indoor, que lo acaban de inaugurar hace exactamente más o menos un mes, y que es una verdadera joya de una institución que es como la Fundación Fernando Alonso. Yo chapó con mayúsculas, porque todo el mundo estamos admirados que en Oviedo tengamos un indoor tan impresionante, tan moderno y tan maravilloso como el esfuerzo que ha hecho Fernando Alonso con su padre, por supuesto, José Luis, que es el que está todo el día ahí permanentemente, y porque le gusta y porque es un aficionado enorme su propio padre. Oye, nos quedó en el tintero digital, que digo yo. Dime. Bueno, la nadería vinculada a ti del mundo de los rallies, porque yo también creo que, y ahora paso las preguntas a nuestros corresponsales, nos queda lo de Carlos Sainz y un poco el mundo de Márquez y de motociclismo, pero decir que si puedes comentar un poquito, porque la gente sí conoce mucho la Fórmula 1, ya les has introducido unos casos. Y Carlos Sainz, que fundamentalmente fue un hombre de París-Dakar y todo esto, que es yo creo que es una concepción lo de París-Dakar, que puede haber una réplica similar por lo que representa en América Latina, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Yo querría que hablaras de Carlos Sainz, del mundo de estos rallies tan potentes, y de si tú ves una proyección allá, y luego hablaremos del otro y ya paso ¿Qué opinas esto de Carlos Sainz en el mundo de estos rallies? Bien, Carlos Sainz inició con un Panda. Es un coche muy conocido en Brasil. Yo no sé si lo habían fabricado, porque sabéis que en Brasil fabrica Renault y tiene muchos coches. Sí, yo creo que he visto en Brasil, en la época que voy viendo los grandes premios, yo he visto el Panda. El Panda era un coche pequeñito, con muy poca cilindrada. Pues ahí se inició Carlos Sainz. Empezó muy de pequeño a correr la Copa Panda o la Copa Marbella, en fin, y por SEAT, que era SEAT quien patrocinaba este evento. Carlos la ganó muy bien, se empezó a iniciar con distintos coches, destacó con un Ford Cosworth, que fue el que anduvo muy bien, ganó muchos rallies, corrió el rally de Finlandia, el rally de Alemania, el rally de Inglaterra, Argentina, por supuesto. Me queda muchos rallies más también. El rally de Portugal, que no se me olvide, por favor. Me queda más rally. En México también estaba el rally del Mundial. Me quedan muchos más. Y Carlos ha demostrado como piloto ser uno de los mejores, de los 4 o 5 mejores pilotos del mundo. Fue un hombre constante, es un gran profesional, es un hombre como Fernando, que son muy amantes a la mecánica, son hombres virtuosos cuando saben que el coche, qué es lo que necesita, y aportan esa experiencia dentro de su coche a los mecánicos, a los ingenieros, saben transmitirle la deficiencia que pueda tener un coche, tanto de Fórmula 1 como de rallies, como un kart o como lo sea. Carlos creo que ha sido un ejemplo y está siendo un gran ejemplo. Ha sido ganador del Dakar, que es prueba multi dificilísima,
y te puedo recordar que, bueno, lo que se hizo por los Andes en Argentina, entre Chile y Argentina, ¿vale? Y Bolivia, que tocó algo de Bolivia también, el Dakar fue otra experiencia maravillosa, pero bueno, se ha dejado de realizar, bueno, por el famoso dinero, porque se necesita mucha infraestructura para lograr hacer este tipo de rallies. Carlos corrió en Asturias muchos años, yo tuve la suerte de ganarle, porque yo iba con mejor coche que él, claro, en esa época. Después ya Carlos salió, subió, hicimos en el Fito subida y bajada aquí en Asturias, un tiempo similar al de él, con un coche que yo tenía. Bueno, fue una época muy bonita también. Carlos después fue subiendo, progresando a nivel mundial, y puedo repetirte que decirte que fue un ejemplo en España. Le han dado la medalla, aquí le he dado el premio Príncipe de Asturias también, como a Fernando Alonso, se lo merecen, porque son unas personas constantes, profesionales y además muy sabedores de lo que es saber llevar un coche, y no solamente llevarlo, sino a nivel mecánica. Ahora ya es la electrónica la que funciona, pero son sabedores de lo que puede ser un gran coche a la hora de poder andar con él a grandes velocidades. Pues antes de seguir aprendiendo tanto de las enormes dudas que tengo de este mundo que me estás acercando a él y a nuestra audiencia, querría hablar, porque tú y yo hablamos de los grandes corredores brasileiros, y entonces creo que está pidiendo la palabra nuestro gran director y estrella multifacética, don Gilson Carmini Dantas. Por favor, en su portuñol, alúmbrenos, porque seguro que usted está muy cercano a este mundo. Dígame, don Gilson. Bueno, mi querido hermano Javier, escuchando aquí don Aladino, realmente fantástico, ¿no? Pero yo, antes de hablar cualquier cosa, yo gustaría que él escuchaste eso. Aladino, que lo cumpla feliz, feliz cumpleaños, ¿no? Sí, cumplí el sábado, cumplí 80 años, a que no lo parezca. Bueno, y acá nosotros, pero bueno, hombre, nosotros acá estamos viendo, don Aladino, la figura querida que usted es no meio del automobilismo, ¿no? Principalmente de Asturias, ¿no? Que ese día 21 que pasó, hicieron una gran homenaje ahí en la Campana de Llanera, ¿no? Donde los amigos y los admiradores. Fíjate que ya lo saben hasta en Brasil y en Paraguay. Oye, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿En Brasil o en Asturias? Sí, nosotros estamos acá en la región trinacional, ¿no? En Foz do Iguazú, y desde acá siempre también seguimos lo que es el automovilismo, y claro, ¿no? Figuras como usted siempre está en los medios, y nosotros procuramos saber de lo que no solamente el nuevo, pero la base de ese nuevo es lo más importante. Yo creo que usted representa un poco de la base de los pilotos sudamericanos y también principalmente europeos. Entonces, desde acá, desde la prensa Mercosur, nosotros rendimos un homenaje, y la pregunta va encima de eso, ¿no? Esos amigos que renderon homenaje, nosotros vemos acá que hay gente hasta en silla de ruedas que vino a visitar en ese día a ti, y mostrando el amor y el carisma que tiene hacia ti, ¿no? También el ex-piloto Marcelo Carboni, ¿no? He estado ahí con usted también. Y yo gustaría, ¿cómo es esa emoción de vivir, ¿no? 80 años fue cumplido, y saber que dejaste tantos amigos y tanta gente que admira su trabajo, ¿no? Porque hay gente que
puede ter hecho un trabajo bueno, pero no final de la vida ve que hay mucho más gente que no gusta nuestro trabajo do que sí le gusta, ¿no? Y cómo usted se siente de saber que hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta y reciba desde acá las felicitaciones un poco atrasadas, claro, ¿no? De toda el equipo de la prensa Mercosur. Fuerte abrazo, mi querido Aladino Martins, y que cumpla muchísimos más años y aquí su casa siempre. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. En Foz, donde estás, he estado yo el año pasado, he ido con un avión de un amigo de Asunción, hemos ido a ver, Javier, este hombre está en las cataratas del Iguazú, que están en límite con ellos, está en una cosa idílica y hermosa que está donde está viviendo él. Bueno, mucha emoción con el fondo de música que estoy escuchando, mucha emoción y forzosamente... Es de cumpleaños feliz, creo. Sí, y forzosamente tuve que... piensa que yo no tenía ni la mayor idea de encontrarme con esto. Yo pensaba comer con el restaurante La Campana, el propio dueño, mi amigo Manolo Boves, con Marcelo Carbone, que fue el inductor prácticamente de todo lo que han llamado y que fue mi copiloto muchos años, que es de Argentina, de Córdoba. Y la sorpresa fue cuando abro un salón que creía que no había nadie, y de repente aparecen 80 personas gritándome el feliz cumpleaños, ¿no? En un momento que me apoyé a la puerta y dije, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Es una sensación muy grande, que bueno, tuve que ponerme inclusive hasta a llorar, porque fue algo de saber que tengo tantos amigos y que después muchos de ellos han venido de muchas partes de España, con lo cual para mí fue de doble la alegría por sentir algo que yo no había sentido tanto en mi vida. Y doy las gracias de aquí a todos y a mi amigo, quien ha redactado hoy lo que has dicho. Me alegra mucho el poder recordártelo o recordarlo, que me lo estés recordando, y saber, Javier, que él está en una zona tan hermosa que está pegadito a las cataratas del Iguazú, que lo diga él, que está ahí al lado, que está viviendo ahí. Así pues mismo es, no, así mismo vamos a dar la palabra, si me permite, director, muy agradable. Gracias, querido Jason, por acordarte de todo. Y pasamos ahora a Colombia, damos un salto a la ciudad que vibra al ritmo de la salsa, que en cada esquina hay un baile improvisado y en cada corazón late como un timbal desbocado. Atiéndeme, Elizabeth Rondón, que te doy la palabra, a esa gente y cálida del trópico, con miradas francas y sonrisos anchos. Yo quiero morir de una baticada de salsa en la cadencia de Cali, porque me voy a pasar ahora a Cáliz, donde el café en las laderas, con los ecos de todo tipo de pájaros que narran tus amaneceres. Y atiéndeme qué poesía te voy a dedicar, porque en Cáliz no solo se vive, ni se canta, ni se sueña. Cáliz es un poema como tú que se mueve, es el espíritu tropical con alma de montaña. Y tú que defiendes al Valle de Cauca, decirte que estás en la joya de ese valle. Cali, dime, Elizabeth Rondón, ¿qué puedes comentar desde tu alma? Hola, gracias, qué lindas palabras. Aquí los esperamos para bailar salsa. Don Aladino, enhorabuena por su cumpleaños y por el éxito en el mundo del automovilismo. Admiro mucho la pasión con la que usted habla sobre su trabajo. Yo siempre he dicho que solo comprende mi locura quien comparte mi pasión. Yo fui parapentista, por tanto amo la altura, amo volar, por eso comprendo su amor por la velocidad. Le tengo dos preguntitas. ¿Cree que el Rally Dakar, que ahora recorre desiertos lejanos, sigue siendo un símbolo para el mundo iberoamericano?
Y otra pregunta, ¿hay diferencia entre la afición del motor en España, Argentina, Brasil, México, o el rugido es universal? El rugido es el mismo para todos. Cuéntenos, don Aladino, gusto en saludarnos. Un placer saludarte, Elizabeth, de esa Colombia tan hermosa. Tuve el placer de conocer muy poquito Medellín, que me ha dejado asombrado su público, su gente, su amor por tal. Me pareció una ciudad encantadora, me pareció la gente muy amable en todos los aspectos, y dicen que es la ciudad donde mejor, es lo que me han dicho, que atiende mucho al turista. Bueno, las preguntas. Primero, me preguntabas ya me fui por los cerros de Úbeda y tal. La afición el que tiene la afición a los coches, Elizabeth, la tiene en Estados Unidos, en Ushuaia, en Colombia, en España, en Argentina y en el mundo. ¿Hay más afición quizás en distintos países? Sí, es verdad. Yo te puedo decir que por lo que yo he viajado y por lo que yo conozco, Argentina creo que es el país, con Colombia también, que tiene mucha afición, pero más al fútbol. Argentina quizás te pueda decir que tiene tanto o más afición al motor que el fútbol, que fíjate tú lo que estoy hablando, porque Argentina al fútbol tiene una afición enorme. Y la otra pregunta, me decías del Dakar. Bueno, el Dakar es un referente porque es un rally donde predomina mucho, exceptuando los coches oficiales, porque los coches oficiales pues tienen mayores, digamos, van más preparados, digamos, para los coches que van a participar, pero para los pilotos más privados es una especie de aventura, con lo cual es muy hermoso el salir a hacer un rally de Dakar con muchos problemas de todo tipo, ¿no? Y entonces hay que subsanarlos en un desierto que es muy complicado de trabajar, muy complicado de dormir. Los oficiales duermen en unas carpas especiales, ¿qué tal? Los demás mecánicos, etcétera, duermen donde puedan. Es un rally, yo le llamaría, Elizabeth, un rally aventura, ¿vale? Aventura. Está muy bien organizado, porque si el piloto queda tirado en carretera, ahí existen varios helicópteros que te van a rescatar. Bueno, muchísimas cosas que se gasta mucho dinero, por eso vale tanto el organizar un tipo de esta característica de rallies, porque realmente tienen muchos efectos para salvaguardar la seguridad, sobre todo del piloto y copiloto que esté participando ahí. Con lo cual es una aventura el Rally Dakar, y yo creo que va a seguir, si no lo profesionaliza mucho, puede ser un rally de aventura que todo el mundo le gusta ir y participar. Pues muchas gracias y damos Gracias, don Aladín, excelente respuesta, Dios me lo bendiga. A ti, Elizabeth, a ti, un beso grande de esta Asturias, que a ver si vienes algún día a visitarnos, que aquí estaremos, tanto Javier como yo, invitarte con todo el cariño y con todo lo que se merece un personaje como ti aquí, ¿correcto? Gracias, Elizabeth Rondón, una gran profesional del mundo de la psicología, etcétera. Y ahora damos otro saltito, repito, querida audiencia, porque estamos en directo, como ustedes saben, y vivitos y coleandos pues fíjese usted, vamos al corazón costero del Pacífico, a hablar y escuchar, como decimos aquí, con la embajadora de la palabra, de la perla del Pacífico, esa perla que nunca se oculta porque es el lugar donde el sol pinta dorado las tardes y esas noches que florecen con trova. Es una ciudad que no pide permiso para brillar como nuestra estrella guayaquileña. ¡Madre de Dios, qué maravilla! Roma Moreira, señor. Pero además no solo eso, sino que ha tenido homenajes en Argentina hace poco, que debe de recordarlo aquí nuestra doñita. Por favor,
se lo digo en serio, porque estamos hablando con un argentino de corazón y un español también, yo creo que más de cabeza, porque siempre le hemos llamado aquí Aladino el pibe, y hablaré yo de que Aladino no solo para él, la lámpara de Aladino, de nuestro pibe, es un coche de rallies. Él sabe sacar el genio a esos coches. Era un magnífico. Yo era un crío. Él es un poquito mayor que yo ya soy mayuco, como decimos aquí, pero él me dio a descubrir sobre todo la amabilidad, el cariño y su sonrisa. Sinceramente lo digo, y él lo sabe, no estoy haciendo la pelota. Pues ahí estamos en Guayaquil, la perla del Pacífico ecuatoriano, y que reposa junto a ese río que solo despierta cuando nuestra Roma Moreira lo acaricia. Bueno, un gusto, buenos días, buenas tardes, desde acá, desde la perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador, pues los saludamos, estamos felices de poder estar aquí otra vez. Bueno, estaba organizando el primer encuentro latinoamericano de poetas que se realizó aquí en Guayaquil. Terminamos el día domingo, así que estoy de vuelta aquí en Prensa Mercosur. Un gusto, mi querido Aladino Martínez. Una de las anécdotas con este nombre tan bello aquí en Ecuador, cuando decimos Aladino, todo el mundo sonríe, porque tenemos un cantante muy lindo en el sentido de que es muy salseroso, así, muy contento cuando canta. Entonces la gente, siempre que dice Aladino, es alegría, es emoción, y bueno, ese es un personaje Roma, que tenemos aquí, acá. Perdóname, Roma, aquí tenemos que decir, y nos pasa lo mismo, nos arranca una sonrisa decir Aladino, pero tiene que tener el apellido pibe. Sí, también, pero cuando aquí dices Aladino, el pibe, eso ya todo el mundo sonríe. Quiero decirte, es igual que en Ecuador, sí. Pero aquí hay que poner el pibe de apellido. Acá con el pibe, pues bueno, decimos Aladino y le ponemos rueda y adrenalina y todo. Bueno, bienvenido, un gusto saludarlo. Aparte que mañana celebramos acá en Guayaquil los 490 años de fundación de nuestra bella ciudad, así que son bienvenidos usted, Aladino, para que nos pueda deleitar y ver si es que en algún momento nos puede visitar y conocer nuestra perla. Una de las preguntas que quiero hacerle es: ¿ves posible que algún país iberoamericano, Colombia, Ecuador, se considere como sede internacional del motociclismo o rally? Esa es mi pregunta. Un gusto. Vale, oye, Romina, un fuerte abrazo, mi amor. Gracias. Y muchas gracias por tus palabras, y te agradezco mucho todo el encanto que sobresale de tu persona. Mira, aquí el automovilismo es el deporte, como el fútbol, que mueve dinero. El tener un circuito importante, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Autódromo de Buenos Aires, yo recientemente estuve en Brasil en noviembre, en el Gran Premio de Fórmula 1, y tuve la suerte de compartir con el presidente del Automóvil Club Argentino. Compartí con su padre y ahora está su hijo. Y hablábamos justamente de un amigo que se llamaba Carlos Beltrán, que era miembro Fiat de seguridad, y era el que visitaba los países donde era como una especie de inspector para comprobar si la prueba el circuito era necesario el adquirirlo para que puedan participar en la Fórmula 1. Entonces, te cuento, Romina, en Buenos Aires, que sabes que hay una afición enorme, el autódromo, me decía el propio presidente, decía y me comentaba tristemente que el Autódromo de Buenos Aires, visto por Carlos Beltrán, inspector español, vasco además, y con mucha sabiduría de la seguridad,
me comentaba que se necesitaba unos $100 millones, $100 millones para poner el autódromo de Buenos Aires para la Fórmula 1. Quiere decir con esto que estamos hablando de pero cuidado, el circuito está, lo que pasa que requiere, unos arreglos, para decirte algo así, de 100 millones. Te voy a agregar algo más. En Santiago del Estero, Argentina, por si no lo sabéis, pues lo sabréis, me supongo, se realiza el Mundial a primeros de, me parece que es en abril, se realiza el Mundial de motos. Y se ha hecho un circuito. Solo para nuestros oyentes, que Santiago de Esteros creo que fue, que me corrija, la primera ciudad fundada en territorio que es Argentina. ¿Sabías esto, querido Aladino? La primera. Bueno, no lo sabía, pero sí la he visitado muchas veces y hay muchas anécdotas bonitas de ahí. Santiago del Estero Perdona que te haya interrumpido, perdona. No, ningún problema. Han hecho un circuito que ha costado una fortuna y Carlos Beltrán, miembro de Fiat, enviado por Fiat para comprobar lo que era el circuito. Y ha hecho dos matices. Uno, que el circuito puede ser perfectamente un circuito para la Fórmula 1 y dos, es un circuito que realmente no se puede hacer la Fórmula 1 porque no tiene infraestructuras. Fijaos en lo que mira la FIA, que no haya infraestructuras hoteleras para albergar más de 500.000 de personas que realmente están en Santiago del Estero. Es imposible. Y sin embargo, lo que es la infraestructura, que es lo más importante, una de las más importantes para realizar una Fórmula 1, es el circuito. Y el circuito pues requería es lo más perfecto que se ha realizado en muchos años. Es decir, circuito sí, pero infraestructura no. Por lo tanto, se necesita, querida Romina, y cuando digo Romina, me acuerdo de Roma, porque es una ciudad que admiro siempre, pero digo Romina, porque hay muchas Rominas en Roma. Te puedo decir que es muy difícil el hacer un circuito si no está por dentro, no está el Estado o firmas de mucho calibre económico, será muy imposible de realizar un circuito para la Fórmula 1. Así es, encantada de escuchar toda esa información y sí es importante porque ahora cuando yo hable de este podcast y del invitado hermoso que hemos tenido, pues poder comentarles a la afición, a los ecuatorianos, todo lo que significa tener o soñar, ¿no? Y estamos lejos de hacerlo. Pero muchísimas gracias. Antes de terminar, sobre Javier que me decía del premio que fui a recibir. Bueno, fui a Buenos Aires, quedé encantada, visité todo, bueno, todo lo que pude. Pero qué premio le dieron, porque Buenos Aires, diga a nuestros escuchantes, porque es usted de natural humilde. Entonces, dígale qué premio le dieron, porque sí, Buenos Aires es la ciudad más bonita inmensa, bellísimo. Ya, pero ¿qué premio le dieron? Bueno, me dieron el premio Gaviota de Plata Cultural, que encantada de recibirlo. Primero pensé que se habían equivocado porque, como ustedes saben, la Gaviota de Plata se la da a los cantantes, artistas en Chile, y yo dije, no, disculpe, yo soy poeta, escritora. No, sí, tú eres Ronna Moreira de Guayaquil, Ecuador, has sido nominada para la Gaviota de Plata Cultural. Bueno, yo encantada, así que muchísimas gracias, tuve el placer de conocer Buenos Aires y voy a seguir yendo. y después a España. Un beso y muchísimas gracias, Aladino, por esa excelente respuesta. Romina, Buenos Aires es una ciudad encantadora, porque es una ciudad que alberga todavía la época aquella donde fueron los famosos arquitectos a hacer esas casas tan potentes que tienes en la Avenida de Mayo, en el propio centro de Buenos Aires, que son unas joyas arquitectónicas y que aunque pasemos del deporte, pasemos a la arquitectura,
Buenos Aires sigue siendo una grandísima ciudad. Yo la he visto muy bien este año. Yo voy todos los años. He estado almorzando ayer. He estado almorzando con unos amigos que llegaban hoy a Buenos Aires, también que son de Buenos Aires ellos. Es una ciudad magnífica de conocer, pero te puedo decir, Romina, que Argentina, como España, que es un país hermoso por todos los costados, pero Asturias le llamamos paraíso natural, porque todas las ciudades de España tienen su propio encanto, como la de Ecuador, como la de Colombia, todas tienen su propio encanto, no se puede ser fanático de nada. Así es. Pero Argentina, Romina, tiene desde Ushuaia a lo que es Tartagal, provincia de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, todo lo que es la parte de la costa, Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, todo, La Pampa, Córdoba, Rosario, Entre Ríos, la República, como le llaman algunos, la República de Corrientes. Argentina es hermosa por donde se vea. Es un país tan hermoso y tan grande, que, no sé, Bariloche, que es otra belleza del mundo, el Perito Moreno, que es otra cosa, lindo, sí. Que es estar horas y horas contemplando esa belleza, desde luego. Y hay países, como por ejemplo Perú, que tiene otras cosas hermosas. Así es. Bueno, todo, igual que Ecuador, que tiene las bellezas también. Tenemos aquí a un argentino que tiene que comentarle algunas cosas, un bonaerense que también tiene la nacionalidad española, que se llama don Hernán Sabater. Bueno, dígame, muchísimas gracias. Hernán. Gracias, Romina, adiós. R-O-M-N-A, Romna. Te hago reír seguro a Gilson. Bueno, pues nada, que tenemos aquí a un muchas preguntas en el tintero. Roma, sí, mira cómo me hace rabia mi director. Don Hernán, por favor, dígame usted algo desde, me imagino, en Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes, Saladino, un gusto saludarte desde Buenos Aires. Desde tu experiencia, ¿cuál es la esencia iberoamericana en el mundo del motor? ¿Cómo la ves? ¿Como pasión, improvisación, talento nato? ¡Qué pregunta me haces! ¿Qué representa para vos Juan Manuel Fangio en la historia del automovilismo mundial? ¿Fue el primer ídolo con acento latino? Hernán, junto con Rodolfo Valentino, digo yo. No, vamos a ver, te contesto muy bien. Juan Manuel Fangio yo lo definiría, como se lo dijo un día a su padre, en el hotel Carlton, en la calle Libertad, ¿no? ¿Lo dije bien? En la calle Libertad, el hotel Carlton de Buenos Aires, ¿vale? Sí. Ahí hemos hecho la presentación del FITO, la subida internacional del FITO, y estaba Rubén Fangio, y yo solamente pude definirle con una sola palabra, querido amigo: un genio. Fíjate lo que te digo, un genio. Y sobre todo en aquella época, con aquellos coches, con aquellas rueditas que iban como volando por el circuito. Era algo impresionante. Era algo muy especial ver a Juan Manuel Fangio. Me he visto mucha gran parte de sus carreras y bueno, una verdadera joya que está. Los que quieran conocer a Fangio más cerca pueden ir al Balcarce, a ese circuito tan bonito que de verdad que es digno de admirar, donde tiene, iba a decirte la bala dorada, tiene todos los coches. Mi amigo José Antonio Zombona, campeón de España, que he estado con él ahí en febrero y de ahí pasamos a Mar del Plata, te puedo decir que tenéis un museo, querido amigo, fantástico. ¿Tu nombre qué es? Roberto, ¿no? Hernán.
Oye, solo una cosa, Hernán Sabater, pero atiende, que tenemos conduciendo en plan piloto total. Ya lo veo, ya lo veo. Que le mola. Bueno, usted sabe dónde está este señor, don Roberto, dígame usted que está pilotando, menos mal que enlaza con nosotros. Perdóname, Aladino, claro, esto es el divertido. A ver dónde directo. está. Don Roberto, ¿dónde anda usted? ¿Por dónde? Está por la costa, ¿no? Está por la costanera, Roberto. Hernán. Desde México, en el desde puerto de México. Veracruz, en el puerto de Veracruz, con todo el cariño y el respeto para ese gran piloto. Vamos a 180 kilómetros de amor para todos. Hombre, ten cuidado, que aquí te puede saltar un radar, ¿eh? Si te salta un radar, no sé cómo lo vamos a pagar, ¿eh? No es cierto. Venimos muy contentos de escucharlos. Estamos en el puerto más importante que comunica a México con Europa desde hace 506 años. En el puerto de Veracruz. Pero de copiloto, perdóname, pero se te ha ido la imagen, tienes a una preciosidad. ¿Puedes decir algo de ello? Pues digo, claro, aquí está dígame. Mi esposa, y aquí está. Nadie puede poner una cara por de mujer. Oye, pero ¿cómo? Pero es guapísima. Tú eres un buen mozo, que decimos aquí, eres muy buen mozo. Pero hombre, vaya chavala que tienes, ¿eh? Javier, debe conducir mal porque viste que la mujer se fue, está sentada atrás, ¿no? De miedo, debe ser. No, va cuidando a mi nieto, traemos a un bebé, perdón. Mira la abuelita. Pero ¿cómo va a ser esa señora tan guapa abuela, hombre? Muy bueno. Pero si esa chica no, atiende, esa moza no puede ser abuela. Como no, vamos a cumplir el viernes, están invitados todos, cumplimos 40 años de casados, ya nos vamos. Madre. De hecho, vamos a celebrar a un lugar donde hay luciérnagas y bueno, ahí les mando la reseña. Pero bueno, un fuerte abrazo, con mucho cariño, perdón por interrumpir. No, Hernán, que disfrutes de tu esposa. Yo cumplí los 50 años y he estado en Punta del Este. Y lamentablemente... Aladino, esto es lo divertido. Este señor que acaba de entrar, porque iba en el coche, estamos en horario de jueves y tal, estaba desde el puerto de Veracruz, el otro era de Buenos Aires, pero ahora que acaba de entrar y que obviamente como estaba conduciendo su nieto atrás, etcétera, Roberto Ceballos desde Veracruz, México, como ve su acento en fin, mexicano, ¿no? Este señor, el último, Roberto, estaba en Veracruz. El anterior, mira, ya cortó, o sea que estaba de viaje y como estamos en directo, pues son nuestros corresponsales. Ahí está otra vez Roberto. Roberto, dígame usted que tiene alma de qué, decía usted, o cómo se dice eso, que usted es. El mute, Roberto, que estás conduciendo, el mute, que no se te oye, está cantando Yo nací con alma de pirata. Dígame, don Roberto, el mute. Alma de pirata. Eso es. Gracias por enlazarnos, querido Roberto. No te entretenemos más. Un fuerte abrazo y ten cuidado con la condición que tenemos aquí. Un placer. Parece Aladino cuando le pedía el coche a su padre. Aladino que le pedía el coche a su padre de joven. No se lo pedía, no, se lo robaba, que es distinto. Bueno, hombre, no. Primero eso jurídicamente, perdónenme, señores, tengo que sacar lo poco que sé del derecho. Eso no es un robo, es un hurto de uso. Y en cualquier caso, si es familiar, un hurto de uso no supone, cuando es lo de tu padre, supone un disgusto. Y eso es usted de robar. Usted lo que le daba es un disgusto, no se enteraba. Eso es lo que es, por favor. Y además ni siquiera es un hurto porque usted lo devolvía. O sea que nada, simplemente era... un devaneo juvenil con el vehículo de su padre. Sí. Oiga, mira que llamar robar si usted lo devolvía, hombre, y además tampoco es un hurto, por lo tanto. Muy bueno. Usted era un devaneo de uso. Bueno, así me costó los palos que me dieron. Así me dieron los palos. Pero bueno, oye, Aladino, antes que ya estamos ahí, porque si no luego en fin, me regaña, como decimos aquí nuestro director. Hay 2 o 3 preguntas para mí importantes. Quiero decir, hablamos luego de las aficiones un poco sobre todo Brasil, México y tal, pero tú los nuevos formatos eléctricos de las nuevas competiciones de vehículos eléctricos que incluso han pasado a fórmulas importantes, ¿qué opinas de esta
formato eléctrico, de los coches eléctricos, de todo este mundo que viene, incluido el hidrógeno. ¿Qué opinas sobre todo de las competiciones que empiezan a haber eléctrica y qué diferencias notorias ves tú, si puedes enseñarnos o decirnos algo sobre la diferencia entre el motor de explosión eléctrico, sobre todo en estas altas competiciones donde los motores tienen que dar todo de sí? ¿Qué opinas de eso, del tema este? Es una pregunta francamente difícil de contestarte así sobre la marcha, pero es muy largo decirte, y no me voy a alargar mucho. El medio ambiente necesita efectivamente, tenemos que buscar, nuestros políticos buscan la manera de intentar salvaguardar un poco lo que es el medio ambiente. Bien, todavía yo no sé la respuesta del eléctrico. A mí particularmente tengo que decirte que no me gusta, no soy amante al eléctrico, pero puedo decirte que si fuera tan fácil el poder andar con el coche, el hacer los 100.000 kilómetros y no diese ningún tipo de problemas, sería un éxito rotundo. Pero el problema es que las baterías, lo que es el consumo de esas baterías después, van a ocupar un sitio en dónde y en qué parte del mundo la vamos a encajar. Es decir, que vamos a tener unos buenos años con un coche eléctrico que no va a contaminar, hipotéticamente, cuidado, que se han hecho pruebas que también contaminan, y dónde metemos después, una vez que la batería se haga hecho mayor, vieja, ¿dónde la metemos? Creo que ese es el gran problema que se está planteando hoy muchos de los fabricantes. No lo sé en qué va a acabar. Yo, si te digo la verdad, España no es tan positiva con el eléctrico. La prueba está de las ventas que hay en España son muy mínimas del eléctrico, pero habrá otros países que sí, porque lo necesitan mucho, sobre todo como desplazamiento al trabajo, ¿no? Y entonces, si uno vive a 30 o 40 o 50 o 60 kilómetros, bueno, en las grandes ciudades, por ejemplo, el desplazarse, el hacer ida y vuelta con un eléctrico es una maravilla, porque no consume, no gasta nada, lo que pasa es que después tendrás que llegar a casa, volver a cargar otra vez, etcétera, etcétera. Pero es una cosa importante. Lo que pasa es que después mi problema y mi preocupación es si un hombre que ha comprado, mujer o hombre, quien sea, ha comprado un vehículo eléctrico y tiene problemas con la batería, ¿cómo y cuánto vale una batería que vale casi la mitad del coche? Con lo cual no deja de ser tan económico. ¿Y dónde vamos a colocar las baterías? Esa es la pregunta que yo hago para la gente que mira y me gusta que miren por nuestro medio ambiente, porque es una manera de vivir en salud y en todo. Lo veo francamente difícil. Es un problema de ingeniería y de estudio que no sabemos lo que va a pasar. Para ir finalizando, y muy agradecido, si hay alguno que tenga alguna pregunta que puede levantar la mano virtual, yo quisiera decir que hay grandes sagas de como tú llamas, de corredores o pilotos mejor, por ejemplo, los brasileiros como Ayrton Senna, que tú comentabas algo de Senna, Ayrton Senna, que era en fin, que tú conociste a Fernando Alonso, que él parece ser que según tu versión pues tenía gran admiración, también el Barrichello y todo este mundo también, un poco Brasil y el mundo mexicano con Checo Pérez y tal. ¿Cómo están estas generaciones pasadas y actuales del mundo brasileño? Por eso, y si quieres comentas lo de Ayrton Senna, y un poco el mundo, digamos, del automovilismo en Iberoamérica, así una abuela pluma, ¿no? O si me apuras a vista de pájaro. Bien, yo tuve la suerte de estar, bueno, es la quinta vez que voy a Sao Paulo. Yo me hospedo, mi amigo lo conocerá, en el Hotel El Meliá, en la Avenida Paulista. Siempre voy ahí. Y he estado con Fittipaldi, con Emerson Fittipaldi, que bueno, que es un ejemplo vivo de lo que es el gran piloto en aquella época. Hoy en Iberoamérica, cambiando un poco el tercio, en Iberoamérica hay muchos grandes pilotos, existen muchos los rallies de tierra,
los turismo carretera, que son los que dan una gran escuela a los grandes pilotos del mundial, y creo que, como bien decía Romina y decía también Elizabeth, para hacer un buen rally del mundial, porque yo sé que tanto en Ecuador como en Colombia hay muchos rallies de tierra, muchos rallies que lo organizan muy bien, pero claro, sí lo hay en México, pero falta lo que es el nivel económico, porque es para hacer un rally de mundial también se necesita mucho dinero, muchos sponsors, pero tiene capacidad. Iberoamérica tiene capacidad porque es enorme para hacer rallies de tierra, para hacer de todo, porque son muchos países hermosos que yo recomiendo a mucha gente que los visite porque son dignos de ver. Y en Brasil, hablando de Brasil, Brasil me gustó mucho la ciudad de Sao Paulo, que es la sexta vez que la visito, sobre todo la parte céntrica, la parte bonita, esos parques que tiene tan enormes, están edificando. Sao Paulo es una ciudad inmensamente rica, y es una ciudad donde alberga millones, creo que son 16 o 17 millones, y que es una ciudad que se ha hecho demasiado grande para mí, para vivir, pero es inmensamente hermosa, tiene sus cosas bonitas. Y bueno, Brasil, yo conozco lo que es, yo conozco la ciudad de Pelotas, conozco Curitiba, conozco Sao Paulo, San Vicente, Guarujá, Sao Paulo, Río de Janeiro, conozco Belo Horizonte, conozco Salvador de Bahía, y conozco lo más bonito, la playa do Forte, que donde fui ya 3 veces con mi señora esposa. Brasil es hermosa por donde la veamos. Eso es Brasil. Bueno, pues muchas gracias. Estamos ya despidiendo a nuestro estimado Aladino, el pibe, el mago Aladino, que siempre sacó el genio de la amistad, que sinceramente, y también un genio de 20 años de piloto, que sigue con esa pasión que ustedes notan y ven, y que está organizando muchos subidas internacionales, sobre todo de ámbito europeo. Javier, perdona que te corte. Bueno, y aparte yo soy comisario internacional. Yo voy de comisario deportivo, y ahora mañana, por ejemplo, parto para Galicia a una prueba del Campeonato de España, pero voy a distintas pruebas del Campeonato de Europa como comisario internacional, que me gusta la especialidad, me gusta. Otra de las cosas que hago. ¿Qué tal esa unidad en el deporte y tal que supone la Unión Europea? ¿Notas que porque tú y yo llevamos una temporadita en este mundo, hemos visto la transición en España, el ingreso en el mercado común previo, luego fue el euro? ¿Cómo ves ese desarrollo y esa integración con la Unión Europea en este deportismo? Me imagino que tú notarás esto como comisario, ¿no? ¿Cómo ves este mundo deportivo europeo de pruebas? Por ejemplo, esta que tenemos por las regionales, que son subidas que solo puntúan para el Campeonato de Europa. ¿Cómo ves todo ese mundo? ¿Se está acercando bien? Sí, yo soy uno de los que defiendo, está bien organizada, son países, está Polonia, tienes Polonia, Italia, Francia, España, Portugal, me quedan más, Eslovenia, Eslovaquia, países bonitos también de visitar porque son muy buenos, muy bonitos, Austria, es decir, Alemania, son, en total, Francia, me parece que me olvidaba, tiene en total 12 pruebas, se organizan muy bien, estamos muy unidos a lo que es el Campeonato de Europa, y estamos muy contentos con la Unión Europea porque podemos seguir trabajando y haciendo cosas, porque nos une a todos por unas pruebas que realizamos en distintos países de Europa. Pues muy bien, yo creo que va siendo hora de que despidamos este programa de verdaderos tramos y certero piloto que eres de la amistad, sinceramente, y tu paso por este enlace iberoamericano es como un rally, como una reunión
que no has tenido nada más que un buen humor, afabilidad conmigo, gracias por tu acogida, también a Prensa Mercosur y al Enlace Sudamericano, que hoy lo tendremos por la noche y que va a ser un magnífico programa, nuestro podcast hermano. Bueno, pues no nos dejaste derrapes de tu sabiduría y anécdotas sin freno casi. Aceleraste desde joven y este ingenio que siempre has tenido. Ahora me imagino que con estas edades utilizaremos más el GPS, ¿no? Tu motor de afabilidad, siempre te lo tengo que decir. Te conocí, ¿qué edad tendría yo cuando te conocí, querido Aladino? Uy, tendrías, no sé si más de 17, 18 no lo tendrías, o menos. No, menos, menos. Sí, claro, debía tener 12 o 13. 14. Menos. Cuando andabas por ahí, si todavía en aquella época, me acuerdo, ¿no tenía tu padre el restaurante todavía en aquella época? El Cervantes, sí, claro. Claro, Primero. claro. Estabas por ahí Pues con tu hermano, Claro. Alguna vez os peleabais de vez en cuando, pero como tú eras más serio que él, pues le dejabas a él que hiciera las chichirradas y todas esas cosas. Hombre, que el pequeño tiene que aprender y seguir las estelas, ¿sabes? El primero tiene que abrir la brecha. En cualquier caso, desde 13 años, 14, 12, y siempre, oye, te he visto increíblemente con una sonrisa y con una afabilidad conmigo. Vamos, maravilloso, ¿eh? Entonces, siempre, yo decirte que sigas con esta pasión de amistad, y aunque ya empezamos a tener a estas edades curvas peligrosas, pero yo creo que con buenas compañías podemos acercarnos, ¿no? Y con el corazón acelerado de entusiasmo como tú lo tienes. Sí, no sé. Muchas gracias, Javier. Y bueno, me gustaría después, más adelante, sin prisa, tener los teléfonos del amigo de la Foz ahí, el director del programa. Me gustaría tener el teléfono de Romina después, de Elizabeth y tal, porque algún día les puedo pegar una sorpresa y aparecer por su país para poder tomar un café o almorzar juntos. Eso, y al amigo Roberto, un gusto. Y me falta el otro argentino. ¿Cómo era el argentino? ¿Cómo se llamaba? Hernán. Estaba por ahí también. En cualquier caso, claro, tú has cruzado muchas metas y has cruzado muchas veces el océano, ¿verdad? Por supuesto. Pues, yo me voy ahora a esta prueba de aquí y en septiembre me voy para Bakú. Bakú en la Fórmula 1, que va a ser en Bakú. En Afganistán, casi nada, ¿no? Pues un poco lejos, ¿no? Vaya. Un poquito, voy, ¿no? Mira, hoy me confirmaron los billetes ya, para más allá. O sea que para allá voy invitado. Pues seguiremos en línea, hablaremos alguna vez o haremos una tertulia. En cualquier caso, gracias, y no habrá nunca ni bandera negra ni de cuadros ni nada contigo. Siempre hay ningún adiós. Nos vemos en la próxima recta. Y un beso a todo ese equipo maravilloso, Javier, a todos. Oye, un beso a todos. Desde el retrovisor casi de mi infancia, yo decirte que viendo tu trayectoria eres una gran persona, y aquí intentamos que seamos reflejos de humanidad. Yo solo decirte que como gran maestro del motor iberoamericano te estoy muy agradecido, y que tenemos una identidad compartida, y aquí siempre te has sido el pibe, por algo será, y por lo tanto tú eres un puente, un enlace como pibe que eres. Siempre joven. Y te quiere mucho. Si hay alguien que quiera decir algo, si no, yo digo hasta la próxima, amigos. ¡Feliz cumpleaños atrasado y bienvenido a la Perla del Pacífico! Gracias. Un abrazo desde Brasil, desde Foz de Iguazú, mi querido hermano. Un abrazo, aquí te esperamos. Vaya belleza las cataratas, qué bonitas están. Está lloviendo hoy acá, está con la vazante de agua muy fuerte porque hay una lluvia fuerte, entonces más bella que nunca. Qué bello, es precioso todo aquello. Estuve el año pasado por ahí y fue una belleza. Quiero conocer todos los países de todo habla hispana y tengo ganas de conocer a todo antes de que yo me pueda ir para otro mundo. Así que pues aquí con el motor encendido y el alma enardecida, hay que decir a nuestro Aladino
que despierte otra vez el genio del motor que tenemos en Iberoamérica, y que con gente como él tendremos una gran proyección. Hasta la próxima, ate logo, amigos del motor iberoamericano, pero sobre todo amigos iberoamericanos, hermanos fraternales culturalmente, y por lo tanto, hasta siempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.